Bueno, vamos a iniciar, hermanos, la clase de hoy. Ya está todo listo para que arranquemos, así es que vamos a orar como de costumbre y de esa forma iniciamos la clase del día de hoy. Em, Les invito a que cierren sus ojos y oremos juntos. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por este tiempo que nos permites de estar ocupados en la capacitación. Señor, te damos gracias porque tú nos has llamado a tu servicio y aunque somos de distintas partes, tu iglesia, Señor, es la misma y tu llamado al servicio de la iglesia es el mismo también. Y nosotros bendecimos tu nombre porque nos has elegido por tu gracia y por tu amor para servirte. Bendice mucho a cada uno de mis hermanos que estarán formando parte de esta clase, Señor, y permite que lo que digamos, Señor, sea para la edificación de tu iglesia, para que tu obra, Señor, siga adelante. Y te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos y de tus hijas, líderes, Señor, en diferentes partes de nuestra Latinoamérica, pero todos con un mismo espíritu, Señor, y con una misma intención de honrarte a través de nuestro servicio en la iglesia. Pedimos pues tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Antes de pasar a la clase de hoy, quisiera, a nombre de nuestro hermano Américo y mío propio, pedirles una disculpa. La clase anterior, así, al igual que la, la clase número 5, tuvimos algunos problemas técnicos para grabar las clases, algunas complicaciones fuera de nuestro control y eso originó que a la fecha no hayamos podido subir la grabación de ninguna de las dos clases, ni de la quinta clase ni de la sexta clase, que son las dos anteriores. He estado con mucho trabajo y también con algunas complicaciones de salud, lo cual me ha impedido volver a grabar las clases, porque en realidad lo que tenemos que hacer es volver a grabar toda la clase, pero me ha sido imposible hacerlo. Y bueno, les pido una disculpa a nombre de Américo y mío propio por la omisión hasta este momento, pero eh, espero que no haya ningún inconveniente en que esta semana estén ya disponibles las dos clases faltantes en las plataformas que habitualmente usamos para compartirlas. Así es que bueno, era pedirles esa disculpa. Y bueno, ahora sí, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. La clase número 7, como la semana pasada comentábamos, tiene que ver con la dirección en una primera parte y con el control en una segunda parte, ¿sí? Hoy vamos a agregar algunas cuestiones en cuanto a la dirección y como anticipaba en la clase pasada, lo que vamos a trabajar de la dirección tiene que ver con el liderazgo. Precisamente algo avanzábamos la clase pasada en cuanto al liderazgo y hoy quisiera compartirles algunas pautas, ¿no? que pueden servirles para el ejercicio del liderazgo, que en el caso nuestro pues debe de ser un liderazgo moldeado por Jesús, ¿no? Por el modelo de Jesús. Y en la segunda parte de la clase vamos a trabajar ya en un primer acercamiento a la cuestión del control. No vamos a agotar hoy el tema porque es un tema que también nos va a llevar un poco de tiempo, pero vamos a iniciar, ¿no? Un poquito a entrar a la cuestión del control, que me parece que es un área muy importante. ¿Sí, mis hermanos? Así es que, bueno, ese es el programa en palabras muy generales de la clase de hoy. Eh, Bien, hermanos, entonces, en cuanto a la dirección, al dirigir, al ver que se haga, la clase pasada les adelantaba que hoy vamos a trabajar algunas pautas de liderazgo que nosotros como cristianos debemos ejercer en nuestras iglesias, ¿no? Que vale la pena considerar porque si bien es cierto que hay algunos materiales y algunos referentes del ámbito administrativo secular, del ámbito profesional,
que nos podrían ayudar en el liderazgo propiamente de nuestra iglesia. Yo creo que la mayor fuente de inspiración y de formación para la labor de liderazgo, hermanos, tendrá que estar basada en los principios bíblicos que nosotros encontramos en la Escritura. Por eso es que quiero compartirles estas características del líder siervo. La frase líder siervo a mí me gusta mucho usarla cuando hablo de liderazgo, porque precisamente me parece que encierra muy bien de qué se trata, define muy bien y no deja lugar a dudas de que el liderazgo, hermanos, es una labor de servicio, no es una labor de autoridad solamente. Sí se nos confiere autoridad a los que somos líderes, pero es una autoridad que tiene el único propósito de servir a la iglesia. Si el liderazgo cristiano no sirve para servir, entonces no es liderazgo cristiano y no sirve en realidad. Y en eso que debemos de ser muy claros. Entonces, los que nos dedicamos al servicio de la iglesia como líderes, debemos de tener muy en claro que en realidad somos líderes siervos y yo creo que eso es muy importante. La primera característica, hermanos, tiene que ver obviamente de entrada con el modelo de Jesús y antes de ir a ella, quiero compartirles esto que ustedes están viendo en la pantalla. Cristo es nuestro mejor modelo como maestro y como Señor, pero también como líder y siervo, ¿no? En varios textos del Nuevo Testamento, de los Evangelios específicamente, podemos encontrar referencias muy puntuales a la labor de Jesús como líder, pero como líder siervo, ¿no? Está Juan 13:13, por ejemplo, ¿no? En donde Jesús le dice a sus discípulos: vosotros me llamáis bien maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Si se acordarán, ese texto de Juan 13:13 está enmarcado a partir del verso 1 del capítulo 13 en una narración maravillosa en la que Jesús, sabiendo que está a punto de dejar este mundo y sabiendo que se le ha conferido toda autoridad en el cielo y en la tierra, decide hacer un ejercicio que estaba definido y especificado para los sirvientes de una casa o en el mejor de los casos para los niños, para los hijos menores de la casa, que era lavar los pies de los visitantes. Y Jesús eh, eh, elige un momento muy especial para realizar esa labor de lavar los pies de sus discípulos. Jesús era el maestro y el Señor, pero un maestro y un Señor que se quitaba la túnica, se ceñía la toalla, tomaba un recipiente con agua y lavaba los pies de cada uno de sus discípulos. En Marcos 10:45 tenemos otro texto que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús es el Hijo del Hombre, es el hombre de hombres, ¿no? eh, y viene a dar ejemplo, viene a ser el modelo a seguir, y siendo quien era, eh, se asumió como un servidor de todos, y así lo hizo en su vida y hasta la muerte, que también tiene el propósito de servir. Entonces, Jesús es nuestro modelo, hermanos. Y así como esos textos que mencionó, hay muchos otros que nos dejan en claro que Jesús es un líder, pero que también es un siervo al mismo tiempo. Y ninguna de las dos cuestiones se contraponen, sino que precisamente son dos lados de una misma moneda, por decirlo, ¿no? El liderazgo de Jesús es un liderazgo de servicio. Jesús es un siervo porque es un líder, no se puede dividir. Y así deberíamos nosotros, en seguimiento de Jesús, considerar nuestro servicio como líderes. Entonces, quiero compartirles 12 características del líder siervo en base a la palabra. Y la primera característica es que sabe escuchar. Fíjense, en lugar de empezar con que sabe dar órdenes o que sabe hacer que la gente lo siga, empezamos con una cuestión práctica que tiene que ver con algo muy básico y muy importante, y es precisamente que sabe escuchar, ¿no?
Con ello refleja el líder el carácter manso y humilde del Señor Jesucristo, manifiesta su compromiso con los necesitados y ejemplifica un accionar con paciencia. Y obviamente hay que hacer la diferencia, ¿verdad? De escuchar no es lo mismo que oír, como sabemos. Oír lo hacemos todos los que tenemos oídos y que no tenemos un problema auditivo, siempre oímos. Eh, no siempre nos damos cuenta de lo que oímos, pero siempre estamos oyendo cosas. Eh, Eso es muy natural, pero escuchar, por otro lado, es un proceso educado, aprendido y consciente de la totalidad de nuestra persona. Escuchar no solamente se hace con los oídos, escuchar se hace con la mente, se hace con los ojos, se hace con las manos, se hace con los pies, con todo el cuerpo. Cuando yo quiero realmente escuchar a una persona, tengo que mostrarle mi completa y total concentración en sus palabras, en sus gestos, en sus expresiones. Escuchar no solamente implica oír, usar los oídos, implica todo el ser concentrado en el otro atentamente, con los ojos, oídos, mente y corazón abiertos a percibir todo lo que esa persona nos está compartiendo. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Escuchar, como dice en la pantalla, depende de la actitud que nosotros adoptamos frente a la persona que nos habla. Yo puedo estar frente a una persona que está bajo mi cargo, bajo mi responsabilidad como líder, y tal vez tener una reunión porque una actividad que se le había delegado no salió como se esperaba, y tal vez si yo asumo una actitud de un líder sin tomar en cuenta esto, podría empezar la reunión diciéndole, hermano, ¿qué pasó con la actividad que le encargué? ¿Por qué no salió como habíamos planeado? Y tal vez el hermano tenga razones justificadas, ¿no? Y nos empiece a contar tal vez que tuvo algunos problemas familiares, que uno de sus hijos se enfermó y que estuvo delicado y que eso le impidió organizar la actividad adecuadamente. Y como a nosotros tal vez, sin asumir esta característica, lo que nos interesa es la actividad y que no salió bien y que nos vimos mal como líderes porque se habló mal de esa actividad y se habló mal de nosotros porque somos los responsables directos, ¿verdad? Como pastores o líderes de algún ministerio. Ni siquiera somos sensibles a eso que el hermano nos está contando, no estamos escuchando lo que nos dice, solamente estamos pensando, pero qué irresponsable, ¿por qué no hizo lo que se le encargó? Nosotros le dijimos con claridad lo que tenía que hacer y ya es la segunda vez que nos queda mal. Entonces, en lugar de estar escuchando lo que el hermano me dice, solamente estoy oyendo lo que quiero oír oyendo más bien mi propio pensamiento, ¿no? Sin tomar en cuenta lo que el hermano me comparte. Si solamente hacemos eso, obviamente nuestra reacción no va a ser muy buena, que digamos. Vamos a terminar la reunión diciendo, hermano, para la próxima le encargo, por favor, que cumpla con lo que se compromete, independientemente de su situación. Usted sabe que nuestro trabajo es importante y que la iglesia merece nuestro esfuerzo. Y no le dijimos nada respecto a su situación. No le abrimos el corazón para decirle, hermano, siento mucho lo de su hijo, ¿en qué le puedo ayudar? Estoy a la orden para servirle. Lamento mucho lo que pasó. A la próxima, en cuanto a la actividad, no se preocupe, pero a la próxima le pido que cuando no pueda atenderlo, pues me avise y yo me encargo o lo derivo a otro hermano de la iglesia. Pero en cuanto a lo de su hijo, bueno, estoy a las órdenes, si en algo puedo ayudar, vamos a estar orando, etcétera. O sea, cambia todo totalmente y esa persona que tal vez si no la escuchamos se iba a ir de esa reunión completamente desmoralizada, herida por nuestra actitud negligente, insensible, se va a ir de esa reunión con la bendición de saberse escuchada, de saberse comprendida. Hay una gran diferencia. En cuanto a saber escuchar, hermanos, también vale decir lo siguiente, ¿no? Cuando analizamos el proceso de escuchar, encontramos varios elementos fundamentales para ejercer esta cualidad y algunos de estos son saber discernir sobre la calidad de la información recibida. Eso solamente lo podemos hacer cuando escuchamos.
Crear un ambiente de confianza y apertura para que cada persona exponga con libertad y sin temores lo que desea y necesita expresar. Lograr simpatía en la persona que desea o necesita comunicarnos sus pensamientos e ideas, sean positivas o negativas, o sea, generar simpatía, es decir, que la persona se sienta identificada con nosotros y pueda abiertamente comunicarnos lo que está pensando sin disimulo. Un buen líder, hermanos, sabe escuchar con la naturalidad que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Él era un experto en escuchar con humildad y sencillez de corazón, solidarizándose con los necesitados y teniendo un espíritu enseñable, como Moisés, por ejemplo, ¿no? En Éxodo 18, 13 al 24, que podemos leer más adelante. Y escucha con atención, porque su interlocutor es importante, como Jesús escuchó a Jairo cuando suplicó por su hija, según nos narra Marcos 5, 22 al 24. Y con el deseo de entender, él presta mucha atención a todos los que le hablan, como la actitud de Apolos ante Aquila y Priscila cuando ellos le hicieron ver que necesitaba aprender cosas que aún desconocía. Apolos, a pesar de ser un buen orador, famoso incluso ya para ese entonces, no tuvo ningún problema en escuchar los consejos de Aquila y Priscila, y estuvo abierto a entender cosas que desconocía. Entonces, fíjense qué importante es saber escuchar, hermanos. Fíjense que normalmente a veces en el ámbito empresarial, político, no se diga, los jefes siempre tienen la razón, aunque no la tengan, ¿no? Avasallan con su autoridad y la imponen, y eso no solamente es malo para los subordinados, es malo también para el jefe, porque el jefe se pierde la oportunidad de aprender de los que están bajo sus órdenes, bajo su autoridad. Cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros lo hacemos con naturalidad, con humildad, con atención y con el deseo de entender, entonces no solamente ayudamos a que los hermanos a nuestro cargo hagan mejor las cosas y estén motivados, sino que además nosotros aprendemos, nos enriquecemos. Y eso es algo muy importante. Los que somos líderes, hermanos, debemos de reconocer que necesitamos aprender y debemos reconocer que el aprendizaje que Dios nos brinda muchas veces viene de los hermanos o de las personas que están bajo nuestra autoridad. Así como en la casa, ¿no? Los que tenemos hijos, debemos de reconocer que los hijos nos enseñan mucho, incluso cuando son niños, ¿no? Los niños enseñan cosas que a veces a los adultos nos pasan de largo. Y no se diga en el ámbito del liderazgo de la iglesia, hermanos. Muchas de las cosas que yo he aprendido en la labor de liderazgo que he desarrollado, tanto en México como en otras partes, debo de reconocer que la he aprendido de varios de mis hermanos y hermanas con los que he tenido el privilegio de trabajar. Algunos de ustedes incluso que están aquí tomando la clase me han enseñado mucho y yo bendigo a Dios porque me dio la oportunidad de trabajar codo a codo con algunos de ustedes. Así es que tómenlo en cuenta. También un buen líder escucha con receptividad, procurando entender no solo lo explícito, es decir, lo que está así ya en la superficie, sino también lo implícito, porque las personas no siempre hablan las cosas con total transparencia o claridad, no porque quieran ocultar algo, sino que es una forma de comunicación también. Entonces hay que tomar en cuenta lo implícito, y a veces lo implícito viene en gestos, en alguna expresión, en algún uso de las manos, en el tono de voz que se utiliza, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta, como, bueno, en el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Josué, en capítulo 24, en el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de Jesús, en Juan capítulo 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, ¿verdad? Y la mujer samaritana le aclara que no tiene marido, ¿verdad? Pero Jesús va a lo implícito y dice, bien has dicho, ¿verdad? Porque has tenido 5 maridos y el con el que estás no es tu marido. O sea, Jesús entiende lo implícito en el lenguaje de la mujer y lo canaliza para seguir abriendo el diálogo y compartirle, obviamente, el agua de vida, ¿no? que Él le ofrece. Promoviendo y alentando la atención y la meditación en el diálogo, aprende a escuchar y a interpretar en el silencio, que también el silencio
es una forma de decir cosas, ¿no? El silencio a veces habla más que las palabras, ¿no? Como se dice. Y bueno, escucha la voz de su conciencia, ¿verdad? También no solamente escucha al otro, sino que también escucha lo que Dios le dice a través de su propia conciencia, ¿no? Entonces es una persona que está enfocada a la escucha activa en varios sentidos. La segunda característica, hermanos, de un líder siervo es que tiene empatía, le cae bien a la gente. Y fíjense que aquí quiero hacer una aclaración que viene acá, no lo vamos a poder encontrar ahí, pero lo quiero puntualizar. Muchas veces creemos que un líder tiene que ser simpático, es decir, ser gracioso o ameno o muy sociable para que la gente lo escuche y le ponga atención. Eso sirve, por supuesto, pero no todos somos tan simpáticos, ¿verdad? Yo conozco algunos líderes que son muy simpáticos, son muy sonrientes, son muy amenos, tienen, como se dice, la sangre ligera, ¿verdad? Pero habemos otros que no tenemos la sangre tal vez tan ligera y que no somos tan simpáticos, ¿no? Que a lo mejor incluso damos la apariencia de enojones. A mí me ha pasado mucho, varias veces, ¿no? De que cuando llego a trabajar a un lugar, a una iglesia, varios hermanos, después que ya tienen un poco más de confianza, me dicen que la primera impresión que les generé al ver mi rostro, ¿no? Porque yo creo que mi cara no me ayuda mucho. Y también mi forma de ser, que no es muy sociable, que digamos, más bien me considero serio, ¿no? Un poco formal, tienen la impresión de que no soy muy accesible en una primera impresión y bueno, a algunos nos tocó esa personalidad, ¿no? Tal vez más reservada que otros. Yo creo que sería tal vez muy bueno ser muy simpático y sociable, pero cuando no es fundamental y yo lo he comprobado también desde mi experiencia. Lo más importante, hermanos, es ser empático. Es decir, aprender a ponerse en el lugar del otro, a sentir lo que el otro siente. No se puede al 100%, pero intentarlo. Eh, Saber tratar a la gente como le gusta ser tratada, no para quedar bien con ella, sino por amor, por un interés genuino en su persona. ¿Sí? Por eso es que dice ahí en el tercer párrafo, tolera la imperfección, está disponible y dispuesto para ayudar, ¿no? Por supuesto. Obviamente, sea serio, sea reservado o no, es importante que trates a todos de manera gentil, ¿no? Eso no tiene nada que ver la seriedad con la gentileza. Pero ayuda mucho más también, aparte de la gentileza, el tolerar y el estar disponible y dispuesto a ayudar. Cuando la gente sabe que te interesas por ellos genuinamente, esas personas te abren su vida, ¿no? Caes bien, no tanto porque seas simpático, sino porque tu interés es un interés genuino, es un interés pastoral, es un interés bueno, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? Entonces, tomemos en cuenta esta segunda característica. La tercera tiene que ver con lo siguiente: sus acciones y motivaciones son de sanidad a otros. Es decir, y aquí tiene que ver con lo que ya mencionaba, ¿no? Nuestras motivaciones, hermanos, que a su vez llevan a las acciones, deben de tener esta intención, que es una intención muy pastoral, si se dan cuenta. Yo estoy de la idea, hermanos, que el liderazgo dentro de la iglesia está directamente relacionado con la acción pastoral, seas o no pastor. En una iglesia local, por ejemplo, si eres líder en una iglesia, eres pastor, es decir, tu labor es una labor también pastoral. No porque le queramos quitar el trabajo al pastor de la iglesia, sino porque toda labor de liderazgo en los ministerios que hay dentro de nuestra iglesia implican esa cercanía pastoral. Y bueno, Pablo nos da ejemplos como en Segunda de Corintios, ¿no? Que nos muestra cómo escuchar, ¿no? A los espíritus quebrantados, heridos, con lastimaduras emocionales, ¿no? Y bueno, también en Segunda de Timoteo, con la intención de ayudar a otros a realizarse mientras hace lo mismo por sí mismo. Promueve el desarrollo personal, como en Segunda de Timoteo 2:1 podemos ver un ejemplo. Entonces, eso es bien importante, hermanos, que nuestras motivaciones y acciones que se derivan de nuestras motivaciones sean buenas, sean de sanidad para los demás, sean de un interés genuino.
por el dolor del otro. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Denme un segundito que acá, no sé si a ustedes les aparece, pero a mí me resplandece la imagen de mi computadora. Bien, ya se arregló. Bueno, la cuarta característica, hermanos, es que el líder siervo tiene conciencia de su llamado y su responsabilidad. Es decir, es consciente de la gravedad de su llamado y de su vocación. ¿Sí? O sea, no echa en saco roto el llamado que ha recibido de Dios. Sabe que es importante lo que está haciendo, porque no es una labor que se desarrolla desde un llamado humano. Nosotros no servimos, hermanos, a, a humanos, no servimos a otras personas, no servimos por intereses económicos o políticos o de poder. No debería de ser esa en ningún sentido nuestra motivación, sino una motivación que tiene que ver con el llamado de Dios. Es Dios el que nos llama y por supuesto es una gran responsabilidad. Entonces, qué importante es esto, hermanos. Un líder siervo tiene conciencia de que es líder porque Dios lo ha llamado y que su responsabilidad es una responsabilidad, por supuesto, muy importante, ¿no? No para asustarse de ella ni para bloquearse por esa importancia, sino para asumirla con total responsabilidad y con temor, ¿verdad? Y temblor, ¿no? Como dice la Escritura. ¿Sí? La quinta, hermanos, característica es que su sinceridad lo hace llegar a ser persuasivo. Fíjense que en la Biblia hay algunos conceptos que vale la pena recordar. Y uno es cuando se nos exhorta a no ser de doble ánimo, es decir, a no ser de doble cara, ¿no? Y el otro concepto es precisamente el de hipocresía, que es lo contrario a la integridad. La hipocresía es ponerse una máscara, ¿no? Es como ponerse una máscara. Hace referencia a los actores de teatro que se disfrazaban y asumían un personaje, ¿no? A la hora de presentar su obra. El llamado es a no actuar, ¿no? A no enmascararnos, sino a ser íntegros. Y la integridad es sencillamente ser los mismos por donde quiera que se nos vea. Entonces, eso tiene que ver también con esto que estamos mencionando. Cuando nosotros somos íntegros, hermanos, somos sinceros, ¿no? Y esa sinceridad, por supuesto que eh, promueve que otros nos sigan, convencemos, porque nuestros argumentos son argumentos que tienen que ver con nuestra solvencia, con nuestra integridad. Así como cuando Jesús dice en los evangelios que la gente se quedaba maravillada de sus palabras porque hablaba como quien tiene autoridad. Esa autoridad de Jesús tiene que ver con su integridad, ¿no? Con su sinceridad, ¿sí? Entonces, cuando un líder vive en integridad y en sinceridad, esa integridad y sinceridad convence a otros, como Pablo a Filemón, por ejemplo, o como Pablo ante la iglesia de Filipo, ¿no? Cuando encontramos ahí como Pablo tiene tanta autoridad en esa iglesia que realmente sus palabras son muy, muy importantes y mueve al trabajo en conjunto. La sexta característica, hermanos, me voy un poco más rápido por el tiempo, es la conceptualización. ¿Qué es la conceptualización? Parece un poco extraño este término. Quisiera aclararlo con lo que está ahí en la pantalla. Es decir, escucha con el sentido de promover la habilidad de la gente de soñar grandes sueños. En Mateo 28, 19 tenemos un ejemplo, ¿no? Jesús, todo lo que dijo en su ministerio, en la tierra, eh, lo concretiza en una orden para sus discípulos. Y esa orden es un concepto. Jesús tenía muy clara esa habilidad de hacer conceptos sencillos, accesibles, para impulsar, ¿no? Y promover que se cumplieran, ¿no? Era un visionario, ¿no? Entonces,
veía mucho más allá de lo que evidentemente se ve. ¿Sí? Entonces, un buen líder, siervo, también sabe plantear una visión, sabe transmitir una visión y sabe, por supuesto, persuadir a otros a seguirla, ¿no? Sabe apuntalar conceptos con claridad y a transmitirlos con claridad de tal forma que los otros los sigan. ¿Sí, mis hermanos? La séptima característica es la sencillez. Y cuando hablamos de sencillez, pues es muy fácil de entender de que hablamos, es el trato amable y directo en su relación con otros, hace asequible, es decir, accesible su servicio como siervo del Señor, escucha según la circunstancia, como un padre, una madre, un hermano, un amigo, un pastor, escucha cuando es necesario, en silencio como el Señor. La sencillez es muy importante, hermanos. ¿Cuántas veces en el ámbito de la iglesia se dan situaciones parecidas al ámbito social, ¿no? Empresarial, político, ¿no? De líderes que se ensoberbecen, que se sienten diferentes, distantes a otros, que se sienten mejor que otros, y eso los distancia de la gente que está a su cargo. Nosotros debemos de cuidar que eso no nos suceda. La sencillez es fundamental. Templanza, hermanos. La templanza tiene que ver con el dominio propio, ¿no? Que también es un concepto bíblico, ¿no? Nosotros somos llamados a ser templados. No que no nos vamos a enojar, claro que sí, pues, tenemos nuestro carácter y hay cosas que nos molestan y que nos pueden hacer eh, molestarnos o entristecernos o decepcionarnos. Estamos expuestos a todo eso, por supuesto que sí. ¿Quién que no haya sido líder, no pastor, no ha pasado por momentos de frustración, de enojo, de fastidio, porque tal vez las cosas no salen como uno quiere o porque tal vez alguien, en lugar de apoyar los proyectos que nosotros estamos moviendo para el servicio de la iglesia, los quiere echar abajo? En fin, es desgastante y es doloroso y obviamente que nos generan sentimientos complicados, pero los dominamos. Eso es templanza. No es no sentir nada, ¿no? Es sentir, es tener emociones, pero con la ayuda de Dios aprender a dominarlas en lugar de que ellas nos dominen a nosotros. Hay líderes, hermanos, en la iglesia que se dejan llevar mucho por las emociones, por los sentimentalismos, ¿no? Que tantito alguien les dijo, no, hermano, ¿sabe qué? Es que yo no estoy muy de acuerdo con usted, y ya se andan rasgando las vestiduras y ya es, no, pues entonces usted sea el pastor, o yo ya no voy a servir así porque ustedes no me apoyan, yo hasta aquí llego, o que incluso chantajean, ¿no? Usan el chantaje emocional, ¿no? De que, bueno, si no quieren trabajar como yo les propongo, entonces, ¿saben qué? Pues que cada quien haga lo que mejor le parezca, y bueno, yo renuncio, aquí está mi cargo, y ahí ustedes vean cómo le hacen. Cuando alguien reacciona así, mis hermanos, ese alguien no está siendo templado, está dejándose llevar por sus emociones y está tratando de usar las emociones para manipular a los demás. Así es que si ustedes conocen a un líder así en la iglesia, hermanos, tengan cuidado. Oren por él, por supuesto, bendíganlo en el nombre del Señor, pero también no se dejen manipular. Hay que tener mucho cuidado con la manipulación. En el ámbito de la iglesia es uno de los ámbitos en donde hay mayores riesgos de líderes que manipulan, hermanos, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con los líderes que manipulan, que chantajean emocionalmente, pero también obviamente de nosotros, no incurrir en alguna práctica de ese tipo que es muy lamentable, sinceramente. No podemos negar que existe en nuestra iglesia, hermanos. Yo conozco a varios que han caído en eso y que desgraciadamente incluso no han podido salir de esas prácticas que no son éticas desde la ética cristiana. La novena característica es la previsión. ¿Sí? Un líder siervo toma medidas preventivas, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver ya con lo que estamos haciendo en esta clase precisamente, de prever, planificando. Y la décima característica es la mayordomía. La mayordomía es un concepto bíblico también que tiene que ver con la administración, no solamente de bienes, sino en general de la vida, del tiempo, de los intereses,
Y esa mayordomía no solamente tiene que ver con administrar yo, sino con saber delegar, con saber compartir responsabilidades. La 11ª característica es que está comprometido con el crecimiento de la gente. Y eso es muy importante. Yo en algunas clases que he dado de liderazgo, casi siempre empiezo con una frase que me parece que resume muy bien la labor fundamental del líder. Y la frase es la siguiente: la función principal del líder es producir más líderes, no más seguidores. ¿Eh? Me gusta mucho esa frase, la comparto totalmente. Trato de vivir bajo ese paradigma en mi liderazgo. Nuestro liderazgo no es un liderazgo para que nos estén siempre halagando y que piensen los hermanos que somos los mejores, que sin nosotros no van a poder salir adelante, etcétera. Nuestro liderazgo debe ser un liderazgo multiplicador, un liderazgo que genera otros líderes, que les ayuda a los que nos siguen a entender sus propias capacidades, a reconocer su potencial, a reconocer que Dios los llama a ellos también, a reconocer que así como nos ha equipado a nosotros, ha equipado a ellos también y les ha dado dones maravillosos, y ellos a su vez han adquirido habilidades maravillosas y fundamentales para el servicio de la iglesia, y que al final ellos también se crean líderes, si es que no lo creen, o potencien su liderazgo. ¿Sí, hermanos? Nuestra función es producir más líderes. Y la 12ª y última característica es que edifica la comunidad. Nuestro liderazgo, hermanos, debemos ser muy cuidadosos de que no sea un liderazgo destructivo. Hay líderes nocivos, hermanos, en el mundo, y en la iglesia también los hay. No tiene nada de malo reconocer nuestros hierros, nuestras carencias. Y de repente, tristemente, hay varios líderes que lastiman, ¿no? que son dolosos en sus acciones, o que están tan lastimados y no han sanado, no han permitido que Dios les restaure, que van por la vida lastimando a muchas personas, ¿no? Y eso es muy lamentable. Por supuesto, nosotros debemos de cuidarnos mucho en ese sentido, y debemos de procurar que nuestro liderazgo edifique a la comunidad, reconociendo que la iglesia como una comunidad debe de ser edificada para la gloria de Dios, entendiendo que nuestra comunidad puede moldear las vidas humanas y cambiar incluso lo que se percibe, y proyectar su obra hacia afuera, a la comunidad grande que sirve, que es el mundo finalmente, ¿no? Al que Dios nos envió a compartir el Evangelio de Jesucristo. Esas son las 12 características, hermanos, que les quise compartir en cuanto al liderazgo, que adelantaba la semana pasada, que vamos a detenernos un poco en esa cuestión del liderazgo, porque la semana pasada hablábamos precisamente de la dirección y veíamos que es muy importante tener un modelo directivo de liderazgo apropiado, que no nos vendamos, que no nos definamos como líderes con conceptos equivocados que normalmente no vienen de nuestros parámetros cristianos. Esto es en cuanto al liderazgo, hermanos. Vamos al siguiente aspecto del esquema que hemos estado trabajando. Vuelvo a él, ¿no? Y bueno, como podrán ver, después de la dirección sigue el control. Y el control es cómo se ha hecho. En el control, hermanos, al igual que en la planeación, nos vamos a detener más. Pareciera ser que ya estamos por terminar, pero no, todavía nos falta bastante. Porque en el control, hermanos, nos vamos a detener mucho porque es muy importante. La planeación, si se dieron cuenta, nos llevó más de 3 clases, porque en la planeación es clave, como ya lo hemos estado comentando y compartiendo. Pero el control también lo es, porque el control es como la evaluación de la planeación. Con el control verificamos si lo planeado se llevó a cabo o no, y cómo se ha llevado a cabo, por supuesto. ¿Cómo se ha hecho? Como dice ahí en la pantalla. Responde esa pregunta. ¿Cómo se ha hecho? El control, si se dan cuenta, no tiene nada que ver con esa idea de control que de repente hay por ahí de que, eres muy controlador, ¿no? O, tú nada más quieres tener el control. No nos referimos a ese tipo de control, sino más bien a evaluar cómo se ha hecho, ¿no? El tema de la evaluación. ¿Cómo controlamos? ¿Cómo verificamos si lo planeado se llevó a cabo y cómo se llevó a cabo? Bueno, a través de reuniones de trabajo. Una vez que terminamos una actividad, por ejemplo,
si no el mismo día, porque pues ya estamos todos cansados, nos queremos ir a la casa, en la semana, en una fecha determinada, nos reunimos con el equipo de trabajo que hizo esa actividad y hacemos una retroalimentación, por ejemplo, ¿no? Cuando se trata del plan en general de trabajo de una iglesia, de un ministerio en el cual lideramos, las reuniones de trabajo se tienen que programar incluso periódicamente para ir viendo los avances, en primer lugar, evaluar, ¿no? ¿Cómo vamos? Tenemos, como ya hemos dicho, visión, misión, objetivo general del año, y después del objetivo general tenemos estrategias, y entonces cada una de esas estrategias tenemos que evaluarlas. Ya hemos visto que hay estrategias o objetivos específicos que pueden ser medibles, y otros que tal vez no son tan medibles, pero igual en la retroalimentación podemos ver hasta qué punto hemos avanzado. Entonces se trata en esas reuniones de trabajo, ver avances, evaluar en qué porcentaje hemos avanzado en cada una de las estrategias. ¿Qué va bien? ¿No? ¿Qué va mal? Hay que ser muy, muy honestos con nosotros mismos, porque obviamente como humanos somos susceptibles de equivocarnos y no todo va a estar perfecto. Hay cosas que seguramente vamos a tener que corregir sobre la marcha. Una de las máximas de la administración, hermanos, y de la planificación es de que siempre debemos estar abiertos a cambiar los planes. Los planes son proyectos, y un proyecto no es definitivo, definitorio tampoco. Es decir, que de repente uno tiene la idea de que, bueno, no, ya dijimos que íbamos a hacer esta actividad, hermanos, y la vamos a hacer, llueve, trueno, relampaguee, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo aprobamos y porque la iglesia ya sabe que se va a hacer. Ok, sí hay que tratar de cumplir con lo prometido, hay que tratar de llevar a cabo el proyecto que planteamos, pero también es válido, y en el control se hace eso, evaluar cómo vamos, si vamos bien, si vamos mal, el por qué, ¿verdad? Y aquí en el cuarto renglón es a lo que me refiero, tomar acciones correctivas. Tal vez planeamos una actividad determinada, pero hemos dado cuenta que con una actividad anterior se cumplió con la estrategia y esta actividad ya no es necesaria. Entonces, ¿para qué invertimos esfuerzo, dinero y todo lo que implica tiempo para algo que ya se cumplió? Bueno, entonces la omitimos, no hay ningún problema. O en otro caso, tal vez nuestro proyecto incluye algunas actividades que por alguna situación de los, eh, como veíamos en análisis FODA, ¿no? De lo externo, que implica a veces amenazas, una amenaza externa nos hizo cambiar, modificar el proyecto original porque hubo una crisis económica en el país y todos estamos en la lona, ¿no? En cuanto a eso. Bueno, eso tal vez nos haga replantear algunas actividades que tal vez implican un costo que en ese momento la iglesia no puede solventar, y es válido cambiarla, ¿no? O otro caso, la iglesia está pasando por una crisis en lo espiritual o en cuanto a lo anímico por una situación adversa que no fue planeada, por supuesto. Bueno, hay que replantear también cómo vamos y qué tenemos que corregir y qué no, ¿verdad? Es muy importante entenderlo. Se vale, hermano, se vale. No por la nada, no nada más porque, ya no quiero hacer, porque ya no quiero trabajar. O como decías un rato, no, ya no trabajo, ya no vamos a hacer nada porque no me apoyan, ¿no? Porque no quieren hacer lo que yo les digo. No, no, o sea, esas son niñerías, eso es inmadurez, eso es chantaje emocional, ¿no? Eso no son argumentos. Yo hablo de cuestiones que realmente comprometan el proyecto, que ameriten una revisión de lo que hemos estado haciendo y ameriten una corrección, pero no significa que no vamos a hacer nada ya. Vamos a seguir trabajando, pero vamos a tomar acciones correctivas para poder salir adelante de esos baches, ¿no? Que se nos presentan, de esos obstáculos que se nos presentan. No significa que no vamos a hacer nada ya. Después de las acciones correctivas viene el seguimiento, por supuesto. Hay que tomar en cuenta esto, hermanos. Una de las cosas que en la iglesia a veces se nos complica precisamente es el seguimiento. Una situación muy, muy básica, pero al mismo tiempo muy delicada, es que, por ejemplo, cuando nosotros celebramos bautizos en la iglesia, a los hermanos que entran a nuestra comunidad a través del bautismo, normalmente, y no digo que sea en todos los casos, pero normalmente
ya los dejamos así como se bautizó, pues ya, como si ahí hubiera terminado nuestra responsabilidad, ¿no? Como pastores, como líderes, y no, ahí empieza, ¿no? Nuestra responsabilidad y debemos dar seguimiento. Cuando no hay seguimiento, por ejemplo, en el caso de los nuevos bautizados, es cuando normalmente esos bautizados se van, no es la única razón, pero es una de las razones, o sencillamente no se comprometen nunca con el proyecto de la iglesia y terminan siendo simplemente banqueros, ¿no? Como les dicen por acá, es decir, los que solamente se dedican al ministerio de sentarse en la banca, ¿no? Cada sábado, pero nada más que eso, ¿no? Entonces, pues nosotros no queremos banqueros en la iglesia, ¿no? Queremos hombres y mujeres que se comprometan con el proyecto, que pongan sus manos, sus pies, su corazón, su mente en la obra de Dios, ¿no? El seguimiento es muy importante cuando planificamos y cuando ejecutamos y cuando controlamos, ¿no? Como en este caso. Y finalmente la resolución de conflictos, hermanos. Porque cuando hay personas involucradas en nuestros planes, hermanos, seguramente va a haber conflictos. Y los conflictos son parte de la vida. A veces uno quisiera que no existieran porque pues, nos quitan tiempo, ¿no? Podríamos decir, o nos complican algunas situaciones. Hermanos, acostúmbrense a los conflictos, ¿eh? Si van empezando en el liderazgo o ya tienen algunos años y creen que en su iglesia alguna vez van a dejar de haber conflictos, olvídenlo. Mientras estemos en este mundo y Jesús no venga, va a seguir habiendo conflictos entre las personas y en sus iglesias no se diga. ¿Ah? A veces incluso idealizamos a otras congregaciones que tal vez pensamos que están muy bien. Esa iglesia, por muy bien que esté, también tiene conflictos, ¿no? Es más, aunque el pastor diga que no, el pastor se está haciendo, tal vez sin intención, pero se está haciendo como que no pasa nada, pero sí pasa. Siempre hay conflictos en todas partes hay situaciones que complican las relaciones, hermanos. Es muy, muy normal. Pero cuando nosotros controlamos, entonces consideramos los conflictos como algo que forma parte de la realidad de nuestra iglesia y atendemos esos conflictos para que se solucionen. O en el mejor de los casos, que a mí me gusta más ese concepto, pero como no es muy conocido, no lo uso tanto, se transformen. Los conflictos normalmente no se resuelven como si ya desaparecieran, sino que se transforman. Y la idea es transformarlos de algo negativo a algo positivo, de algo que maldice a algo que bendice, ¿no? Eso es transformar un conflicto. Me gusta más ese concepto que he estado trabajando últimamente, incluso en algunos cursos que he dado acá en México, de cursos les llamo así, de transformación de conflictos, en base a algunos autores que han trabajado mucho ese aspecto. Pero es parte, hermanos, de la vida, así es que hay que atenderlos y hay que considerarlos, ¿sí? En el control, hermanos, como pueden ver aquí en estas gráficas, entonces, para resumir, el proceso va así como van las flechas. Mire, ejecuciones normales, evaluaciones, ¿verdad? Y bajamos acá. Y donde dice correcciones, aquí es donde ubicamos, y en esta área de arriba, el control, tanto en las evaluaciones como en las correcciones. En ambas áreas está el control, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la ejecución normal es la dirección que hablamos en la clase pasada y un poco en esta. Y después viene el control que implica las evaluaciones y las correcciones. Permítame tantito que aquí está Catita saliendo en la cámara. Ve con mamá, mi amor, ándale. Dale. Sí, el control, como pueden ver, es fundamental porque finalmente a donde vamos es hacia el objetivo, ¿verdad?, que nos hemos planteado. Pero para que podamos llegar al cumplimiento de ese objetivo, debemos no solamente de la ejecución normal siempre va a implicar, hermanos, la necesidad de evaluar y de corregir. Eso también, así como los conflictos son parte de la vida de la iglesia y del trabajo de la iglesia, las correcciones a los planes son parte de la vida de la iglesia y de la ejecución de nuestros planes.
algo siempre le vamos a tener que mover. Vamos a tener que cambiar alguna fecha, vamos a tener que cambiar algún lugar que habíamos definido para la actividad, vamos a tener que cambiar incluso alguna estrategia porque no resulta alcanzable o no resulta medible. Vamos a tener que incluso cambiar a algunos de nuestros líderes porque por alguna razón ya no van a poder trabajar en el área que se les asignó por enfermedad o por embarazo, por muchas otras razones. Entonces, también eso hay que acostumbrarnos. Fíjense que de repente los que somos un poco aprensivos y que decimos, no, no, las cosas tienen que hacerse así como estoy diciéndolo, ¿verdad? Porque se hacen así y punto. Bueno, suena muy bien, ¿no? Y suena muy como que, tienes toda la razón y toda la energía para hacerlo, pero en la práctica no funciona. En la práctica es bien importante estar abiertos a la evaluación y a la corrección que sucede de esa evaluación. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en la siguiente gráfica también nos dejan claro eso. Hay que hacer ajustes, por eso es que las correcciones son importantes, ¿sí? Las correcciones tienen que ver con el hacer ajustes en cuanto al tiempo necesario y el tiempo disponible, por ejemplo, ¿verdad? De repente el tiempo que necesitamos para llevar a cabo una actividad que apunta a una estrategia no es real. Eso es lo que necesitamos, pero lo que tenemos disponible es esto. Por ejemplo, lo que yo les comentaba al principio, a modo de disculpa, ¿verdad? Nuestra intención con Américo era tener las clases que por problemas técnicos no pudimos subir a la plataforma porque no se grabaron adecuadamente. Nuestra intención era tenerlas ya en línea desde hace unos días, pero no fue posible. Yo estuve enfermo, me tuve una infección muy fuerte en la garganta. El fin de semana viajé a un lugar acá en México, en una zona de montaña, y a un retiro de pastores, y hizo un frío tremendo, ¿no? De 2 grados, ¿no? Y acá en Cuernavaca estamos a 38, 37 grados. Y fue un frío de 2 grados, no fui muy preparado con ropa de abrigo y bueno, me complicó la salud. Y bueno, situaciones de ese tipo nos van a seguir sucediendo. Entonces, digo, hay que tenernos paciencia a nosotros mismos y también a los que trabajan con nosotros. No siempre vamos a poder hacer las cosas a la primera y bien, aunque sería lo que todos queremos, pero en la práctica es imposible. Sí, hermanos, así es que bueno, es importante establecer criterios, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué situación o qué cuestiones nos pueden hacer con justificación cambiar un proyecto? ¿No? Bueno, hay que establecer criterios, ¿no? Por ejemplo, no sé si les he compartido, pero en mi último año de pastoreo en la iglesia de Jung en Uruguay, teníamos un plan que iba muy bien, me parece a mí, y bueno, por lo que escuchaba, mi equipo de líderes estaban de acuerdo, pero desgraciadamente tuvimos un par de decesos muy delicados, ¿no? En el año 2014, ¿ah? Y esos decesos, pues obviamente nos hicieron tener que cambiar varios aspectos del proyecto que teníamos, ¿no? Algunas actividades ya no las realizamos y las suplimos por otras. Y la inversión de mi tiempo como pastor lo hice en el acompañamiento pastoral y en el acompañamiento en el duelo de las familias más lastimadas, ¿no? Entonces, en mi caso, yo tengo un criterio implícito que puede o no estar por escrito, pero es un criterio, creo que es muy válido y que lo sigo manteniendo, que es que lo primordial no son los planes, sino las personas, ¿no? Porque Dios, en su plan, tiene como objetivo principal a las personas, ¿no? Juan 3:16 lo deja en claro, o sea, el proyecto de Dios al mandar a Jesús al mundo fue para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, fue venir a salvar a los seres humanos. Entonces, si algo tengo que cuidar en mis proyectos es de que vayan dirigidos hacia la voluntad de Dios, por supuesto, que la voluntad de Dios se mueve hacia el bien de su creación y específicamente hacia su creación eh, perfecta que somos nosotros. Entonces,
Ese es un criterio que debe de estar muy, muy vigente siempre. Me parece a mí, yo ese criterio lo tengo, hermanos. Primero son las personas que los planes, porque Dios vino a las personas y las quiere bien en todos los sentidos. Y si me tengo que enfocar en su restauración y tengo que omitir algunas actividades que pueden ser más incluso llamativas o rimbombantes o que me pueden dar más plataforma para que, uy, qué pastor tan bueno, mira que hizo esto y aquello, y no, hombre, ahora sí se ve que se hace mucho, pues no importa que no se vean. Mientras Dios vea que estamos haciendo su voluntad, eso debe ser más que suficiente, ¿no? Sí, hermanos. Entonces, bueno, así como ese criterio, pues debe de haber otros. Y los criterios en general tienen que estar alineados también a la voluntad de Dios. Quisiera ir llegando hacia el final de esta clase, planteándoles de entrada algo que parece muy obvio, pero me parece que de repente nos puede causar confusión. Y es darles la definición de lo que es un problema, porque en el proceso de la ejecución, de la organización y de la dirección de un plan, nos vamos a encontrar con muchos problemas, ¿no? Y esos problemas los debemos detectar en el control, que es el tema que estamos abordando ahorita. Los vamos a detectar en el control. ¿Qué es un problema? Bueno, esta gráfica nos lo deja en claro. Si se dan cuenta, la línea negra, la flecha negra, va dirigida hacia el estado deseado, ¿verdad? Por ejemplo, acá es hacer una casa así de madera bien bonita, una cabaña, ¿no? En la montaña, ¿no? Ese es el objetivo, ese es a lo que queremos llegar, el estado deseado. ¿Qué es el problema? Bueno, algo que nos desvía de el ideal. El ideal apunta hacia acá, pero eh, eh, pero nuestra realidad nos lleva hacia otro punto. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Nosotros vamos hacia el estado deseado, pero el problema nos desvía. Es una desviación, sencillamente. ¿Qué es un problema? Una desviación del estado deseado que nos aterriza en la realidad. Y bueno, como pueden ver aquí en la gráfica, el estado real es de que al que tiene el proyecto de construir esa cabaña, se le acabó el dinero, ¿verdad? Esa es la realidad, por ejemplo, ¿no? Eh, en la planeación de ese proyecto tal vez no debería haber pasado esta situación si se hubiese hecho bien, aunque hay amenazas externas también, por ejemplo, como les decía hace un rato, ¿no? De repente yo tengo el proyecto de hacer una cabaña así bien bonita y tengo todo el dinero necesario para eso, pero resulta que viene una crisis en el país que truena la economía, se devalúa la moneda local y todos los insumos para construir, por ejemplo, una cabaña aumentan de precio. Entonces, en lugar de costarme esa cabaña $2,000, me va a costar $4,000 y me voy a quedar a la mitad de la construcción porque ya no llegué a la cantidad que ahora se requiere para esa construcción. ¿Sí, hermanos? Así es que bueno, con esto terminamos y bueno, seguimos recordando este esquema que es el que va marcando la pauta de nuestro trabajo en esta clase, hermanos. ¿Sí? Muy bien. Quisiera entonces finalmente en estos, bueno, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Pero igual, si me lo permiten, tomamos unos últimos minutos para abrir el espacio a alguna pregunta o algún comentario de la clase de hoy. Así es que estoy atento. Gracias, Guillermo. Igualmente, no te puedo ver, pero me alegra mucho saber que estás detrás de la pantalla. Y bueno, los recordamos con mucho cariño, con mucho afecto y siempre lo haremos. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, hermanos?
La Catita se robó la clase, ¿verdad? Me olvidé de cerrar la puerta de mi oficina y este, pues pasó lo que podía pasar con mis hijos chiquitos que no entienden de razones, ¿verdad? Gracias, Susana. Bueno, hermanos, pues parece que no hay preguntas o comentarios, así es que no les quito más su tiempo. Sí, Manuel, le leo tu pregunta o tu comentario, mejor dicho. Es importante reconocer nuestras limitaciones, sobre todo por la presión que tenemos. Exactamente. Sí, hay que reconocer nuestras limitaciones. O sea, tenemos, gracias a Dios, dones y capacidades que hemos adquirido, habilidades, pero también tenemos deficiencias y tenemos cosas que aún nos falta y bueno, qué importante es eso, ¿no? Y fíjate, Manuel, qué bueno que comentas eso porque me recordaste un libro que me regalaron Mayanela y tú, que leyó primero mi esposa para ayudarme a mí. Y bueno, yo agradezco mucho el regalo porque una de las cosas con las que a veces batallamos los líderes es con nuestros límites, ¿no? No solamente en cuanto a la capacidad, sino en cuanto al tiempo, ¿no? A la fuerza, o sea, a veces queremos abarcar mucho, queremos cumplir las expectativas de la iglesia, queremos dar todo de nosotros y damos más de lo que podemos dar y entonces ese desbalance origina frustración, origina enfermedades, origina descuido de la familia, origina incluso que la iglesia se malacostumbre a que el pastor o el líder es el que hace casi todo y al final eso tampoco es bueno para la iglesia, ¿no? Por supuesto. Entonces, qué buen comentario, es cierto. Hay que reconocer nuestros límites, nuestras limitaciones. Así es. Marcos hace una pregunta. Marcos de Melo dice la pregunta, ¿qué método se puede usar para que los demás líderes tomen el proyecto como suyo y lo promuevan cuando no estuvieron presentes en la creación del mismo? Bueno, una de las cosas que yo les mencionaba en la clase pasada, si no me acuerdo mal, es que, no, en la clase pasada, no, en una de las anteriores, no recuerdo cuál, es que cuando ustedes hagan su proyecto, sea que lo hagan solos, lo ideal es que no lo hagan solos, sino lo compartan con su cuerpo pastoral o con su grupo de equipo de trabajo. Es importante que después de eso lo lo lleven a la iglesia y lo presenten a la iglesia como un proyecto para que la iglesia lo enriquezca. Normalmente pasa, si el proyecto está más o menos bien hecho, que la iglesia no le va a mover mucho, pero le damos la oportunidad a la iglesia de que se asuma como parte del proyecto. Entonces, aunque la iglesia no lo hizo, cuando nosotros vamos y le decimos, hermanos, miren, este es el proyecto que les presentamos, pero queremos que ustedes lo enriquezcan. ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Cuando le abrimos a la puerta a la iglesia en ese sentido, la iglesia normalmente, obviamente también usando algunas estrategias en la presentación, hacer un buen PowerPoint, cosas así muy prácticas, muy sencillas, ¿no? Tener una actitud muy propositiva, muy animosa cuando presentamos el plan. O sea, no vamos a decir, bueno, hermanos, miren, yo aquí traigo este proyecto, más o menos, digo, no es algo muy bueno, pero pues es lo que puedo compartir y ustedes disculpen. No. O sea, llegamos seguros, hermanos, damos gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad de trabajar y nos permite trabajar con proyectos. Y nosotros hemos hecho este proyecto que por la gracia de Dios creemos que es muy bueno, que es lo que la iglesia necesita, y bueno, aquí está, ¿no? Con total seguridad, y bueno, ahí lo presentamos. Y bueno, con esto también respondo a tu pregunta en una segunda opción. Nuestra actitud es muy importante. No se trata de mentir, se trata de transmitir confianza. Y nosotros primero debemos de estar completamente seguros de que nuestro proyecto es muy bueno, es lo mejor para la iglesia, es lo que Dios quiere. Y para que nosotros tengamos esa plena convicción, debemos de invertir muchísimo tiempo en la planeación, por supuesto, pero también en la oración. Como dice un amigo, un hermano de Estados Unidos, empapar en oración ese proyecto, para que
sintamos el respaldo de Dios, ¿no? Por supuesto, es fundamental. Si sentimos el respaldo de Dios y con esa fuerza lo presentamos a la iglesia, es muy probable que la iglesia lo apropie sin mayor problema. Y bueno, podemos tal vez decir algunas otras cosas, pero por lo pronto eso les podría responder. Marcos, nuestros hermanos de Praderas comentan, dar el seguimiento debido es cuestión de ser muy disciplinado y tarea difícil, es cierto, porque hay veces que uno piensa que con solamente proyectar y designar puestos ya es suficiente. Tienen razón, hermanos. Es cierto eso, es cierto. Normalmente tenemos esa idea, es otra vez, fíjense que una de las cosas que nosotros como líderes debemos de tener muy en claro es que nuestra labor de liderazgo es una labor ardua y permanente, que requiere, como dicen nuestros hermanos, disciplina y requiere además quitarnos de falsas ilusiones. O sea, esa idea que algunos pastores o líderes tienen o teníamos cuando éramos inocentes, ¿no? Y blancas palomitas que empezábamos el trabajo pastoral, poco a poco se tiene que ir quitando, o sea, porque si no te frustras todo el tiempo, o sea, esa idea de que no, mi labor como pastor solamente es hacer el proyecto y delegar, y ya que se hagan bolas, cada quien tiene que hacer lo que le toca, y ya saben, y si no, pues es cosa de ellos, porque ellos son los responsables y con Dios van a arreglar cuentas. Sí, bueno, pero mientras llegue el momento en que le rindan cuentas a Dios, tú tienes que darle seguimiento a tu proyecto, porque es un proyecto tuyo, que es un proyecto que tú compartes porque crees que Dios quiere que eso se haga. Y entonces te interesa el proyecto y te interesa la gente que ejecuta el proyecto. Entonces, el seguimiento es fundamental. Por supuesto que sí, estoy bien de acuerdo en ese comentario y muchas gracias por compartir. Muy bien, hermanos. Pues si no hay alguna otra pregunta o comentario, cerramos por este día la clase. Y bueno, ya no me quiero comprometer con un día porque les quedé mal la vez pasada. Y y la verdad ya no les quiero quedar mal otra vez. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo de que esta misma semana, estén las 2 clases que faltan en la plataforma. Esperemos en Dios que así pueda ser. Yo estoy con muchísimo trabajo, la verdad, pero voy a hacer un esfuerzo por esta semana tener las clases que faltan. Y bueno, gracias a Dios en esta clase ya no hubo ningún problema, así es que va a estar disponible en unas horas más, como es costumbre. ¿Sí, hermanos? Sí, nuestro hermano Américo nos comparte que para el tema de la planeación hay algunas herramientas electrónicas para quien tenga acceso y maneje la parte de la computadora. Están esas 2 herramientas bueno, 3, mejor dicho, ¿no? Mint Manager, Microsoft Project y Asana, que son herramientas que nos ayudan, nos dan los esquemas y ya así como que toda la estructura digital, ¿no? Para hacer un proyecto. Pues consideren los que tengan acceso y conocimientos básicos de computación, los pueden buscar en internet o conseguir para su uso. Bien, hermanos, pues otra vez muchas gracias por su atención y bueno, les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos de bendición para sus vidas y ministerios. Es un honor y es un placer compartir con ustedes. Deseo que el Señor les bendiga. Podría ser, sí, Américo. Américo sugiere que al final, o bueno, hacia el final de la clase, compartamos algunos ejemplos de herramientas. Si les parece bien, hermanos, yo creo que sería muy bueno y obviamente esa parte yo se la delegaría a Américo, que es mucho más hábil en eso que yo. Pero me parece una buena propuesta. Así es que bueno. Muy bien, hermanos. Otra vez, gracias y que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. ¿Sí? Paz a todos ustedes y